Hola a todos y todas. En la clase de hoy día vamos a revisar las propiedades químicas de un tipo de función orgánica, perdón, llamada alcohol. Pero antes me gustaría indicarles de que en realidad las funciones orgánicas son bastantes, como ustedes lo ven en esta diapositiva. Desde los ácidos carboxílicos hasta los alcanos. Las funciones orgánicas son importantes porque permiten agrupar los compuestos orgánicos en compuestos que tienen propiedades químicas similares entre sí. Esto me lo van a entender probablemente con una mejor apreciación del problema cuando en esta clase estudiemos los alcoholes. Bueno, en cuanto a los alcoholes que se agrupan junto con los fenoles, vamos a analizar su estructura química, su nomenclatura, sus propiedades físicas y las reacciones químicas que experimentan. Tanto los fenoles como los alcoholes se pueden clasificar como derivados del agua. ¿En qué sentido es esto? En el sentido que la estructura del agua, bueno, ustedes la conocen, son dos hidrógenos unidos por enlace al oxígeno. Si ustedes sustituyen uno de los hidrógenos por un radical alquílico proveniente de un hidrocarburo alifático, generan un alcohol. Por otro lado, si el sustituyente del hidrógeno en el agua es un compuesto de tipo aromático, se habla o se define un radical de tipo arílico o aromático. En este caso hablamos de fenoles. De los fenoles vamos a hablar en una siguiente cápsula. En esta clase de hoy vamos a hablar exclusivamente de los alcoholes y sus propiedades químicas. Bien. Aquí les muestro la estructura de un alcohol. Uno de ellos es el metanol, el alcohol más simple que existe, donde el carbono está unido mediante un enlace simple a un oxígeno que a su vez está unido a un hidrógeno. Este OH representa en química orgánica la función alcohólica. Aquí les muestro una representación en modelo. Aquí se muestra el carbono que está unido a 3 hidrógenos del grupo metilo, y en rojito, en esta parte, está el oxígeno unido a un hidrógeno que se muestra en esta figura como o de color blanco. Entonces, cuando uno analiza la estructura química del metanol desde el punto de vista de sus enlaces, lo primero que uno puede apreciar es que el carbono que está unido al oxígeno tiene hibridación sp3. Y tanto el carbono unido a oxígeno como el oxígeno unido a hidrógeno, como los enlaces carbono-hidrógeno, son del tipo sigma. Bien, en cuanto a la nomenclatura de los alcoholes es relativamente sencilla. Los alcoholes se nombran cambiando la terminación del alcano correspondiente por -ol. Por ejemplo, para el alcohol derivado del etano, sustituimos el sufijo ano por ol. Entonces, este alcohol es el etanol. Cuando el alcohol está sustituido, como en este caso, siguen las reglas de la nomenclatura IUPAC,
que dicen que tienen que buscar la cadena más larga que contenga la función alcohol. En este caso, la cadena más larga está indicada por la línea continua y representa un alcohol de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perdón, de 9 átomos de carbono. Por lo tanto, este alcohol va a ser un derivado del nona, porque tiene 9 átomos de carbono. Eh, en vez de colocar, obviamente, el sufijo ano, que se utiliza para los hidrocarburos, como estamos en presencia de un alcohol, se cambia la terminación ano por ol. Y como este alcohol tiene 9 átomos de carbono, lo nombramos como nonanol. Ahora, el 4 indica la posición del grupo OH. Cuando uno numera la cadena hidrocarbonada más larga que contenga al grupo OH o alcohol, lo tiene que hacer de manera de que el carbono que está unido al grupo hidroxilo o OH, de la numeración más baja. Por lo tanto, empezamos por este lado, por el lado derecho de la cadena, y no por el lado izquierdo, porque si empezáramos por el lado izquierdo, el carbono tendría una numeración mucho más alta, lo que está prohibido por las reglas de Yupac. Entonces, en este caso, el grupo OH, el grupo alcohol, está unido al carbono 4, 4 nonanol. Y el resto, obviamente hay que indicar los sustituyentes de acuerdo a la numeración que nos hemos dado. Entonces tenemos 3 grupos metilo, por lo tanto sería un trimetil. Tenemos un metilo unido al carbono 3, tenemos un metilo unido al carbono 6 y tenemos un metilo unido al carbono 7. 3,6,7 trimetil 4 nonanol. Bien, cuando la cadena hidrocarbonada contiene más de un grupo alcohol, tenemos que usar los prefijos di, tri, tetra, etc., como aparece en el caso representado acá. Este compuesto entonces se va a llamar 1,2,3 propano-triol, porque tenemos 3 grupos OH unidos a la cadena principal, y la cadena principal se deriva del propano. Entonces sustituimos el sufijo ano por ol, indicando el número de grupos hidroxilo con el prefijo tri, triol. Por supuesto, el 1,2,3 indica la posición de los grupos OH relativo a la numeración que nosotros nos damos en este caso. Este alcohol tiene un nombre común en química orgánica y en bioquímica, y es el glicerol, también llamado glicerina. Este compuesto es muy importante desde el punto de vista metabólico y lo van a estudiar el próximo año en sus cursos de bioquímica. Otra cuestión importante. ¿Qué pasa cuando el grupo OH no es el grupo de la función principal? Como ustedes vieron en la diapositiva número 1, hay varias funciones orgánicas. Entonces, tenemos que ordenar estas funciones orgánicas por un orden que se llama de precedencia. Entonces, el grupo alcohol va a mandar sobre ciertas funciones alcohólicas, sobre ciertas funciones orgánicas, pero hay otras funciones orgánicas como la función ácido carboxílico que tiene predominio sobre el grupo OH. El orden de prioridad de las funciones orgánicas yo se los he subido a un curso y está en un PDF que ustedes pueden mirar cuando vayan a la sección U curso del curso. Entonces, cuando el grupo OH es sustituyente, recibe el nombre de hidroxi. Cuidado con esto. Hidroxi indica que el OH está
ubicado en una cadena hidrocarbonada que contiene una función orgánica de mayor precedencia, como por ejemplo esta cadena hidrocarbonada. En el carbono 1 tiene un grupo aldehído. Ya vamos a estudiar las propiedades químicas del grupo de la función orgánica aldehído. El carbono de la función orgánica aldehído va a ser siempre el carbono 1, porque es carbono terminal. Por lo tanto, si esta es la función que predomina sobre la función alcohol, el OH va a ser un sustituyente de un carbono en esta cadena hidrocarbonada donde predomina la función aldehído. Entonces, este va a ser el 3-hidroxibutanal. La terminación -al es la manera que en química orgánica se denominan a los aldehídos. Buta, porque tenemos 4 átomos de carbono. Y en la posición 3, con respecto a la función aldehído, tenemos el grupo hidroxi. Entonces este compuesto se nombra como 3-hidroxibutanal. Asumiendo que el carbono 1 va a ser aquí el que contiene la función orgánica de mayor prioridad, en este caso la función aldehído. También ustedes pueden usar nombres comunes para denominar los alcoholes. En algunas ocasiones es recomendable, aunque yo les he dicho que se ciñan o sigan la nomenclatura IUPAC. Por ejemplo, este alcohol, que sería el 2-propanol, ustedes también lo pueden nombrar como alcohol isopropílico. La función CH, o la estructura que implica CH3, CH3, donde el OH, el grupo OH está unido al carbono 2, recibe el nombre de función de tipo iso. En este caso, como tenemos 3 átomos de carbono, hablamos de isopropílico. Indica esto de que el grupo OH está unido al carbono 2 de la nomenclatura IUPAC. Y esta organización CH3CH-CH3, que corresponde realmente a un alcohol secundario, en química orgánica recibe el nombre común de iso. En este caso, isopropílico, derivado del isopropano. Bien. Si ustedes tienen ahora alcoholes con dobles o triples enlaces, igual predomina la función alcohol OH sobre el doble o triple enlace. Entonces, en este caso, el carbono que está unido al grupo OH va a ser el carbono 1. Si este es el carbono 1, el carbono que sostiene el doble enlace va a ser el carbono 2. El siguiente, el 3, y así sucesivamente. Este compuesto recibe el nombre de 2-ciclo-hexen-1-ol. Y aquí es importante que hagan esta separación. Cuando tienen dos funciones orgánicas, un alcohol y un doble o un triple enlace, la función ol, la función alcohol, va al final. Y tienen que indicar que el carbono 1 del ciclo es el que sostiene el oxígeno del grupo alcohol. Entonces, 1-ol indica que este es el carbono 1 que está unido al oxígeno. Por otro lado, tienen que indicar la posición del doble enlace. En este caso, el doble enlace corresponde correlativamente al carbono 2. Entonces, como es un ciclo, escribimos 2-ciclo-hexen. El término hexen indica que el carbono o el ciclo es de 6 átomos de carbono y que tiene un grupo eno o en, que indica el doble enlace. Entonces, este va a ser un 2-ciclohexen 1-ol.
Hay otra manera de nombrarlo, pero en este curso no vamos a insistir mucho en esa otra manera, que también es UPAC. En este otro caso tenemos que el grupo OH está unido a este carbono. Como la función alcohol predomina por sobre el doble enlace, el carbono 1 va a ser este, el que está a la derecha. El carbono 2 va a ser el que está unido al oxígeno, y así sucesivamente. Esto porque predomina la función alcohol sobre el doble enlace. Entonces, como la cadena más larga tiene 5 átomos de carbono, es un derivado del pentano. El carbono que sustenta el grupo OH es el 2, por lo tanto, escribimos hacia el final 2-ol. Y fíjense ustedes que si la numeración, este carbono, el que está a la derecha, nos da el menor posicionamiento para el grupo OH, empezamos a numerar por acá. 1, 2, 3, 4. Este sería el 4-pentén 2-ol. En este otro alcohol tenemos un triple enlace. Como tiene 5 átomos de carbono, la cadena más larga es derivado de un pentano. Entonces escribimos igual 2-ol, que indica que el alcohol predomina por sobre el triple enlace, y el término in indica el triple enlace. Entonces tenemos pent-in 2-ol. Pent-in 2-ol. Este sería el 4-pentín 2-ol. La otra manera de nombrarlo para este curso no tiene importancia. Ahora, los alcoholes, dependiendo de a qué carbono está unido el grupo OH, se pueden clasificar en primarios, secundarios o terciarios. En el caso de los alcoholes primarios, el grupo OH está unido a un carbono primario. Y el carbono primario, ustedes lo conocen o lo pueden distinguir porque tiene 2 hidrógenos. Y está unido a otro carbono, a un solo carbono que reemplaza el hidrógeno que de aquí se eliminó. Entonces, en el alcohol primario lo que tenemos es un oxígeno unido a un carbono con el máximo número de hidrógenos. Ahora, en el caso de fíjense acá, en el caso del etanol, es carbono primario porque el oxígeno está unido a un carbono que tiene solo 2 hidrógenos. Y este carbono está unido a un solo sustituyente. Entonces ustedes pueden distinguir un carbono primario mirando el número de sustituyentes del hidrógeno o contando cuántos hidrógenos hay. Si quedan 2 hidrógenos va a ser un carbono primario. Si hay un solo grupo sustituyente, como el metilo, va a ser un carbono primario. En el caso de los alcoholes secundarios, el OH, aquí le damos un ejemplo, en el 2-propanol, el OH, el oxígeno está unido al carbono, que tiene un solo hidrógeno, característica propia de los alcoholes secundarios, pero además tiene 2 sustituyentes, 2 grupos metilo. Entonces, este va a ser un alcohol secundario. En el primario teníamos un solo sustituyente, en el secundario tenemos 2 sustituyentes. Y en el terciario, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 3 sustituyentes y ningún hidrógeno. El carbono terciario es aquel que no tiene hidrógenos y que tiene 3 grupos sustituyentes. En este caso, del terbutanol, tenemos 3 grupos sustituyentes de hidrógeno. Por lo tanto, no hay ningún hidrógeno. Y el carbono está unido a estos 3 sustituyentes. Este va a ser un alcohol terciario. El oxígeno está unido a un carbono que a su vez está unido a 3 sustituyentes. Esa es la característica singular de un alcohol terciario. Bien, en cuanto a las propiedades físicas de los alcoholes son solubles en agua y su solubilidad va a disminuir a medida que aumenta el número de átomos de carbono de la cadena hidrocarbonada. Y esto es lógico porque las cadenas hidrocarbonadas de los hidrocarburos alifáticos son
no son solubles en agua, ¿no es cierto? Mientras más larga la cadena, menos soluble en agua es. Son hidrofóbicos, no les gusta estar con el agua. Por lo tanto, un alcohol pequeño, como por ejemplo aquí les muestro yo un alcohol pequeño, de 1 a 3 carbonos, son generalmente muy solubles en agua. Además que el grupo hidroxilo, que tiene carácter hidrofílico o afinidad por las moléculas de agua, puede formar puentes de hidrógeno a través de el, el OH, el hidrógeno que está unido al oxígeno con el oxígeno del agua, y así sucesivamente. Mientras tanto, que a medida que el número de átomos de carbono se incrementa, de 4 a 10 carbonos, los alcoholes tienen en general solubilidad intermedia, y de más de 10 átomos de carbono, los alcoholes son definitivamente insolubles, aunque contengan el grupo OH, que tiene característica polar. Polar debido a la separación de carga o al dipolo que se genera entre el hidrógeno y el oxígeno. Recuerden, chiquillos, que los alcoholes, a través de sus hidrógenos, y sus oxígenos pueden formar puentes de hidrógeno entre ellos mismos y con otras moléculas que tengan la capacidad también de formar puentes de hidrógeno. Bueno, aquí aparece un típico alcohol que es insoluble en agua, que es un alcohol de 12 átomos de carbono llamado alcohol láurico. El hecho de que los alcoholes puedan formar puentes de hidrógeno con el solvente, por ejemplo el agua, explica por qué los alcoholes tienen puntos de ebullición mayores a de los alcanos correspondientes. Si uno compara un alcano con un alcohol del mismo número de átomos de carbono, va a observar que el alcohol tiene mayor punto de ebullición. Esto es porque los alcoholes pueden formar con el solvente, por ejemplo agua, pueden formar puentes de hidrógeno. Lo mismo pasa en el caso de los puntos de fusión. Los alcanos siempre tienen menor punto de fusión que el alcohol, que tiene el mismo número de átomos de carbono. Y esto también se puede explicar por la propiedad que tienen los alcoholes de asociarse entre sí mediante puentes de hidrógeno. Aquí se compara, por ejemplo, el 1,2 etanodiol, que tiene un punto de fusión de menos 16 grados Celsius y un punto de ebullición de 197 grados Celsius. El etilenglicol, entre otras cosas, se utiliza cuando se mezcla con agua para formar mezclas anticongelantes. Bueno, muchas gracias.